Margaret había pasado 30 años entregando cada gota de su vida al mundo de Isen, criándolo, educándolo, cuidándolo en sus enfermedades y renunciando a todos sus sueños personales para que él tuviera una vida mejor. Durante 3 décadas fue madre, enfermera, maestra y proveedora, todo lo que él necesitaba y más. Pero el día que regresó a casa y le contó que había perdido su trabajo, la calidez que siempre había sentido por él se encontró con una frialdad que nunca imaginó. Antes de que pudiera explicarse, el rostro de Isen se oscureció y su voz cortó el aire como una cuchilla. Renunciaste, eran 8,000 al mes, ¿qué piensas hacer ahora, sentarte aquí y vivir de nosotros? Sus palabras la golpearon más fuerte que cualquier tormenta que hubiera soportado. La sala, antes llena de risas familiares, ahora parecía la casa de un extraño. Nicole, su esposa, estaba en el sofá con los brazos cruzados, los ojos fríos y juzgadores, y junto a ella, Susan, la madre de Nicole, mostraba la expresión satisfecha de quien cree que cada ofensa es sabiduría. La recuperación posparto requiere profesionales capacitados, dijo Susan con frialdad. Tú fuiste ama de llaves, Margaret, ¿qué sabrías tú sobre cuidados adecuados? Nicole añadió con una sonrisa burlona, deja que los profesionales se encarguen, no compliques las cosas. Sus voces se mezclaban, afiladas y ensayadas, como un dúo de desprecio. Margaret intentó mantener la voz firme, sin dejar que el orgullo se rompiera. ¿No dijiste que Nicole planea quedar embarazada pronto? Pensé que podía regresar antes para ayudarles, para hacer las cosas más fáciles, dijo con suavidad. Pero Nicole solo bufó y Susan puso los ojos en blanco. Si de verdad quieres ayudar, dijo Susan, puedes pagar a la niñera y a la enfermera. Yo me encargo de contratarlas. Isen intervino antes de que Margaret pudiera responder. Exacto. No debiste dejar ese trabajo, mamá. Necesitamos el dinero, los gastos van a duplicarse. Sus palabras lo dejaron claro, ya no la veían como familia. No era una madre ni una persona que mereciera descanso, era un ingreso, una cuenta bancaria, una trabajadora destinada a mantener su comodidad. Margaret sintió que algo dentro de ella se detenía. Tengo 58 años, dijo con calma. Creo que es hora de jubilarme. Nicole soltó una risa aguda. ¿Jubilarte de qué, si ni siquiera tienes pensión? Sus palabras la hirieron, pero Margaret no se dobló. Quise aportar a un plan de retiro hace años, respondió en voz baja. Pero ustedes me dijeron que ayudara a pagar la hipoteca. Nicole se encogió de hombros. Porque tu sueldo era ridículo, ¿quién te mandó comprar una casa que no podías pagar? Debiste planificar mejor. Isen golpeó la mesa. Basta, mamá. Nicole intenta quedar embarazada, la estás estresando. Este es el momento en que más te necesitamos. Todavía estás bien, puedes trabajar otros 20 años. Deja de hablar de jubilación. Otros 20 años. Las palabras resonaron como una condena. Comprendió que para ellos nunca había sido una madre, sino una trabajadora cuyo contrato nunca terminaba. Me jubilo, repitió, más firme. Es mi decisión final. La expresión de Susan se endureció. Entonces sé realista, Margaret. Ya no hay espacio aquí para ti. Pero conozco a una familia adinerada que busca asistente interna. Incluye alojamiento y comida, es una buena oportunidad. Nicole volvió a sonreír. Perfecto. Así sigues trabajando y lo que ganes puede ayudarnos con los gastos. Todos ganamos, ¿verdad? Los labios de Margaret temblaron, pero su voz no. No. Dije que he terminado. El tono de Susan se volvió cortante. Entonces puedes solicitar trabajo en la residencia de ancianos cercana, como ayudante de cocina o limpieza, algo para ganarte la vida. Nicole rodó los ojos. No puedes esperar que te mantengamos. Al menos allí harías algo útil. La rabia le hervía por dentro, pero Margaret la contuvo. Miró a Isen con el dolor que solo una madre conoce.
¿Enviarías a tu propia madre a limpiar pisos en un asilo solo para comer? Isen desvió la mirada. Mamá, sé realista. Siempre dijiste que querías ser independiente, ¿no es esta la forma digna de hacerlo? Te mantienes tú sola y no nos debemos nada. Sacó su teléfono. Hay un lugar disponible ahora mismo. Podrías mudarte hoy. Margaret lo miró incrédula. El hijo que había criado, alimentado y amado más allá de todo, ahora la echaba de su vida. Isen, susurró con lágrimas en los ojos, te di todo lo que tenía. Trabajé hasta el cansancio por ti, ¿y ahora me ves como una carga? Él pateó su maleta, haciéndola caer al suelo. ¿Crees que sufriste? Fue tu elección. Si no te hubieras divorciado de papá, no habríamos sido pobres, me debes el resto de tu vida. Las palabras la quemaron por dentro, pero ella no se movió. Recordó la verdad que él ignoraba, que se divorció por su bien, que cada sacrificio y cada lágrima fueron para protegerlo. Y ahora él la maldecía por la vida que ella le había salvado. Tomó su maleta, enderezó la espalda y dijo con voz firme, desde este momento, se acabó. Susan la sujetó del brazo, gritando sobre responsabilidad, maternidad y vergüenza, pero la voz de Margaret cortó el aire, una madre tiene obligación hasta que su hijo cumple 18. He mantenido a Isen mucho más allá de eso. No debo nada más. Se dirigió a la puerta, con la mano en el picaporte. Deberían preocuparse por ustedes mismos, dijo con frialdad. Esa casa en la que viven, la que llaman suya, recuerden quién pagó cada centavo. Nicole sonrió con desprecio. La casa está a nuestro nombre. No puedes tocarla. Los ojos de Margaret brillaron con una fuerza serena. Si tengo que gastar el valor de 2 casas para recuperar lo que es mío, lo haré. Y con eso, salió al pasillo, presionó el botón del ascensor y, cuando las puertas se cerraron, vio su reflejo en el acero, cansada, sí, pero finalmente libre. El aire nocturno afuera era fresco y denso, de ese que se presiona suavemente contra la piel y hace que el silencio parezca vivo. Margaret salió del edificio con su vieja maleta, las ruedas sonando contra el pavimento como el eco de 30 años que quedaban atrás. No miró hacia atrás. Cada paso lejos del apartamento de Isen era como quitarse un peso del pecho, aunque también llevaba consigo un vacío sordo y doloroso, el que solo una madre puede conocer. Tomó un taxi hacia el hotel más cercano de 5 estrellas, no por vanidad, sino por necesidad, necesitaba un lugar para respirar, un espacio libre de resentimiento. Dentro de su suite, se detuvo frente a la ventana, mirando las luces de la ciudad. Por primera vez en años, se permitió llorar, no las lágrimas silenciosas que escondía en los espejos del baño, sino sollozos profundos que surgían desde lo más hondo de su alma. Todo lo que había reprimido, cada humillación, cada «mamá, tú puedes», salió de golpe. Luego se detuvo, se limpió el rostro y susurró, «basta». A la mañana siguiente, se reunió con el abogado de Catherine, la única persona que siempre la había tratado como algo más que una sirvienta. Catherine, elegante, amable y generosa, no solo había respetado su lealtad, sino que la había querido como a una familia. Cuando Catherine falleció, dejó una carta y un fideicomiso agradeciéndole décadas de cuidado y dedicación. El abogado le entregó los documentos sellados, su voz calmada pero sincera. Señora Turner, Catherine le dejó toda su herencia personal, poco más de $8 millones, legalmente transferidos a su nombre. Durante un largo momento, Margaret no pudo hablar. Sus manos temblaban al sostener los papeles, y las lágrimas volvieron a sus ojos, pero esta vez eran distintas, cálidas, llenas de incredulidad y de la libertad abrumadora que llega con el poder. Ella, confió tanto en mí, murmuró. El abogado sonrió. Dijo que usted fue la única persona que se mantuvo fiel cuando todos los demás solo vieron dinero. Margaret apretó el archivo contra su pecho. Catherine la había visto, realmente visto, no como empleada ni como obligación, sino como un ser humano que importaba. Ese tipo de amor no se podía pagar, solo honrar. Ese día se prometió vivir con dignidad, como Catherine hubiera querido.
Más tarde, mientras tomaba té junto a la ventana, los recuerdos se desplegaron como viejas fotografías. Isen de bebé, pálido, tembloroso, envuelto en mantas de hospital. La voz del doctor resonó desde el pasado. Fue encontrado abandonado cerca de un contenedor. Tiene un defecto cardíaco. Sus posibilidades de sobrevivir son bajas. Pero Margaret, joven entonces, con manos temblorosas y ojos decididos, respondió: lo cuidaré. Lo salvaré. No era su madre biológica, pero en el momento en que lo sostuvo, supo que era su hijo. Durante 2 años luchó por su vida, durmiendo en salas de espera, trabajando día y noche para pagar sus cirugías, rezando cada noche junto a su cuna. Cuando su esposo Richard le dijo fríamente una noche: estoy cansado de criar al hijo de otro. O lo devuelves o te vas, ella no dudó. Hizo una maleta y eligió a Isen. El amor no siempre grita, a veces es un susurro que dice: lo haré sola. Trabajó turnos triples en hospitales y casas, cocinó para extraños, lavó su ropa, limpió sus pisos, cualquier cosa para comprar medicinas y leche. Las noches se confundían con los días, el cansancio era su sombra constante. Pero Isen se fortaleció. Sus mejillas tomaron color, su risa llenó las grietas de su corazón cansado. Años después, cuando fue aceptado en la universidad, Margaret lloró en el suelo de la cocina, sosteniendo la carta como un milagro construido con sus propias manos. Y sin embargo, nunca le contó la verdad. Nunca le dijo que era adoptado, ni que dejó su matrimonio por él, ni que trabajó 3 empleos para mantenerlo con vida. No quería cargarlo con un dolor que no podía cambiar, quería que creyera que era amado, incondicionalmente. Ese fue su mayor error, no entender que el amor sin límites puede convertirse en una cadena que otros usan para destruirte. Cuando Isen conoció a Nicole, Margaret se alegró al principio. Nicole era hermosa, segura, educada. Pensó que su hijo había encontrado a alguien que lo haría sentir valioso. Pero la primera vez que conoció a los padres de Nicole, lo notó: las sonrisas corteses que no llegaban a los ojos, las miradas discretas cuando mencionaba su trabajo. Para ellos, era la sirvienta. Para Nicole, un recordatorio del origen de Isen. Así que Margaret trabajó más duro, creyendo que el dinero podría comprar el respeto que el amor no lograba. Se mudó a otra ciudad para trabajar a tiempo completo con Catherine, ahorrando cada centavo. Después de años, logró comprar una casa para Isen y Nicole, aunque la escritura solo llevaba sus nombres. Se dijo a sí misma que no importaba, eran familia, y la familia significa dar sin esperar nada. Pero sí importaba. Importaba más de lo que quería admitir, especialmente ahora. Se recostó en la silla del hotel, las luces de la ciudad reflejándose en su rostro cansado. Todos esos años, susurró, y solo era un cheque para ellos. Sin embargo, bajo esa tristeza comenzó a nacer algo nuevo, una resolución silenciosa. Catherine le había dado más que riqueza, le había dado la oportunidad de recuperar su vida. Margaret abrió su computadora portátil y buscó propiedades de lujo, de esas que Nicole solía presumir en las cenas. Si iba a empezar de nuevo, lo haría con gracia, con dignidad, con el poder sereno de una mujer que ya no podían controlar. Hizo clic en el anuncio de una villa privada y sonrió levemente. Si ellos creen que no puedo sobrevivir sin ellos, pensó, están a punto de descubrir quién soy realmente. La semana siguiente, el sol caía implacable sobre los pavimentos de mármol de la ciudad mientras Margaret llegaba a la comunidad de villas privadas que había elegido visitar. El vecindario era tan silencioso que casi susurraba riqueza, jardines perfectamente recortados, fuentes cantando suavemente, autos de lujo reluciendo en los accesos. Se detuvo un momento frente a la entrada, sosteniendo su bolso, viendo su reflejo en las puertas de vidrio de la oficina inmobiliaria. No era el tipo de lugar donde alguien como ella solía entrar sola. Pero ya no era la misma mujer de antes. Enderezó los hombros, entró y sonrió con cortesía a la joven recepcionista que la miró sorprendida, luego dudosa, como quien no sabe en qué categoría colocar a alguien. Buenas tardes, señora, saludó la recepcionista. ¿Viene a ver a alguien?
La voz de Margaret fue firme. Sí. Quisiera ver las casas modelo. La recepcionista asintió rápidamente y le pidió que esperara. En segundos apareció una mujer de unos 20 años, delgada, segura, con el cabello liso, tacones que resonaban con autoridad sobre el suelo brillante. Su placa decía Chloe Bennett, ejecutiva senior de ventas. Margaret la reconoció al instante. Chloe era la sobrina de Susan, prima de Nicole, misma sonrisa arrogante, mismo aire de superioridad. Vaya, vaya, dijo Chloe entrecerrando los ojos. Margaret Turner, ¿verdad? ¿Qué hace aquí, buscando trabajo de limpieza? Su risa fue dulce y cortante como vidrio roto. La sala se silenció un poco, incluso otros clientes miraron curiosos. Margaret mantuvo la compostura. No, respondió con serenidad. Vengo a ver una propiedad. Chloe parpadeó sorprendida y luego soltó una risita incrédula. ¿Una propiedad, aquí? No me diga que cree poder permitírselo. El precio inicial supera el millón. Tal vez vino por el café gratis. Algunas risas se escaparon alrededor. La humillación flotó en el aire, espesa y desagradable, pero Margaret no se inmutó. Entonces tomaré una taza de ese café, dijo tranquilamente, y un recorrido por sus mejores villas. Su calma hizo que Chloe titubeara. Antes de que pudiera responder, otra empleada, una asistente llamada Mónica, dio un paso al frente con timidez. «Puedo mostrarle el lugar, señorita Bennett», murmuró. «No estoy ocupada». Los ojos de Chloe destellaron de furia. «¿Tú? Está haciendo perder el tiempo a todos. Ocúpate del papeleo». Pero Mónica no retrocedió, y Margaret, percibiendo bondad en ella, se volvió con una sonrisa cálida. «No, ella está perfecta. Quiero que me asista». La mandíbula de Chloe se tensó, pero antes de que replicara, apareció el gerente de ventas, un hombre de camisa blanca impecable llamado Alex. «Buenas tardes, señora», dijo cortésmente. «¿Todo está bien aquí?» Chloe se apresuró. «Alex, ella no debería estar aquí. Solo vino por cosas gratis». Estaba a punto de pedir seguridad. Alex frunció el ceño. «Esa es una acusación seria, Chloe». «Señora, ¿tiene algún comprobante financiero? Este es un evento solo por invitación». Margaret abrió su bolso con calma. «Por supuesto», dijo, sacando una carpeta ordenada. «Todo está en regla». Chloe la arrebató antes de que Alex pudiera tomarla y la abrió con dramatismo. $5 millones, leyó con tono burlón. «Debe ser una broma, no hay forma de que tenga ese dinero». Margaret no respondió. Solo sacó su teléfono, abrió su aplicación bancaria y lo mostró. «Puede comprobarlo usted mismo», dijo suavemente. Mónica se inclinó, contando en voz baja, y exclamó: «Dios mío, hay más de 8 millones en esta cuenta». Un murmullo de asombro recorrió la sala. Las cabezas se giraron, la gente susurró. Incluso el rostro profesional de Alex se quebró en sorpresa genuina. Chloe palideció. «Eso no puede ser real, es falso». Alex endureció su expresión. «Chloe, basta. Señora, le ofrezco disculpas sinceras por el trato recibido. Personalmente me encargaré de su visita. Mónica, acompaña a la señora Turner a ver las villas». Margaret sonrió levemente. «No es necesario, señor Alex. Mónica lo está haciendo muy bien». Alex vaciló. «Es nueva», comenzó, pero el tono de Margaret no dejó espacio para objeciones. «Entonces hoy aprenderá». Alex asintió. «Por supuesto, señora». «Mónica, asegúrate de que la señora Turner tenga la mejor experiencia posible». Chloe quedó inmóvil, los labios temblorosos, el orgullo hecho pedazos. Mientras Margaret seguía a Mónica hacia el modelo principal, los susurros la acompañaban: admiración, envidia, asombro.
Por primera vez en años, el poder había cambiado de manos. Ya no era invisible. Mónica señaló una maqueta de las villas, con las manos temblorosas de emoción. Esa, dijo Margaret. La que tiene el solarium y el jardín. ¿Desea ver el interior, señora? Sí, respondió. Vamos. El recorrido fue breve pero perfecto, techos altos, paredes de cristal, suelos de mármol que reflejaban la luz como agua. Cada rincón respiraba paz. La compraré, dijo Margaret sin dudar. Mónica parpadeó. ¿Esta, sin ver otras? Esta es suficiente, respondió. Se siente correcta. De regreso en la sala de exhibición, firmó el contrato sin pausa. El silencio llenó el lugar mientras Alex procesaba la transacción, $150,000 de anticipo al instante. Alguien murmuró, ni siquiera pestañeó. Otro comentó, entonces sí es rica. Chloe, rígida, murmuró entre dientes, probablemente es dinero de su jefe. Gente como ella no hace fortunas, las sirve. Cada palabra cayó venenosa. Margaret se volvió con calma, su mirada cortante. ¿Dijiste que sirvo a hombres ricos? Chloe se quedó helada. ¿Qué? Entonces permíteme recordarte, continuó Margaret, serena, que tu prima me dijo una vez que tú cierras tratos pasando noches con los clientes, ¿es cierto? La sala entera contuvo el aliento. Chloe se puso blanca. Es mentira, eso es difamación. Margaret sonrió. Entonces ya sabes lo que significa la palabra. El rostro de Alex se endureció. Chloe, basta. Pide disculpas ahora mismo. No lo haré, gritó. Ella solo es, pero antes de terminar, Margaret sacó su teléfono con tranquilidad. Hola. Sí, Departamento de Policía de la ciudad. Quisiera denunciar un caso de difamación y acoso público. Todo el lugar quedó en silencio. Minutos después, 2 oficiales llegaron, los mismos que más tarde conocerían a Margaret por nombre. Escucharon, tomaron declaraciones y advirtieron con firmeza a Chloe. Disculparse públicamente o procederemos con cargos formales. Temblando, Chloe susurró, lo siento. Margaret aceptó la disculpa con gracia y se volvió hacia Alex. Compraré también una segunda propiedad. Una para vivir, otra como inversión. El silencio fue absoluto. Mónica casi lloró de emoción mientras Margaret firmaba el segundo contrato. No sabe lo que esto significa para mí, señora, dijo entre sollozos. Es mi primera venta. Cambió mi carrera. Margaret la miró con ternura. No, querida. Tú la cambiaste sola. Solo necesitabas que alguien creyera en ti. Esa tarde, al salir del edificio, el atardecer bañaba la ciudad de oro. Por primera vez en su vida, Margaret caminó sin bajar la mirada. El mundo, comprendió, por fin se había girado hacia ella, y esta vez, no apartaría la vista. Esa noche, Margaret regresó a su hotel, con los contratos guardados con cuidado en su bolso, los papeles aún tibios por el calor de sus manos. Pidió té y se sentó junto a la ventana, observando el resplandor de la ciudad bajo el cielo oscuro. La ciudad le parecía diferente ahora, ya no se alzaba sobre ella, sino que estaba a su nivel, mirándola de frente. No era arrogancia lo que llenaba su pecho, era paz, una calma profunda y desconocida que solo llega cuando ya no se tiene nada que demostrar. Pero la paz nunca dura mucho cuando personas como Isen y Susan están involucradas. Su teléfono vibró sobre la mesa, el nombre de Isen parpadeó en la pantalla. Por un momento pensó en ignorarlo, pero algo dentro de ella, una mezcla de costumbre y curiosidad, la hizo contestar. Su voz sonaba tensa, cargada de la ira que esconde el miedo. ¿Qué demonios hiciste, mamá? Chloe perdió su trabajo, toda su familia nos culpa, Susan está furiosa y Nicole no para de llorar. Has avergonzado a todos, ¿cómo pudiste? Margaret cerró los ojos, bebió un sorbo de té y exhaló despacio. Avergonzado a todos, repitió con calma.
Solo me defendí de una humillación pública, Isen. Chloe tomó sus propias decisiones. Podrías haberlo dejado pasar, gritó él. Ahora todo el mundo habla de nosotros, nos hiciste quedar como unos miserables. Miserables, dijo suavemente. No, Isen. Solo les mostré quiénes son en realidad. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Luego su tono cambió, repentinamente más suave, calculado, como un vendedor que ajusta su discurso. Mamá, escucha. Sé que debes estar trabajando para alguien importante ahora. Quien sea, seguro te paga bien, ¿no? Tal vez podríamos visitarte alguna vez. Margaret casi rió, el sonido se le atascó en la garganta. Asterisco ahí está, pensó, el olor del dinero, que rápido lo despierta. Isen, dijo con firmeza, mi vida, mi trabajo y mi dinero son míos. Tú ya no tienes derecho a pedir nada. Y con eso, colgó y bloqueó su número otra vez, junto con los de Nicole y Susan. Ya no estaba enojada, solo terminada. A la mañana siguiente, se mudó a su nuevo hogar. La villa era aún más hermosa a la luz del día. Los pisos de mármol brillaban como agua tranquila, y la luz del sol inundaba las amplias ventanas, acariciando cada rincón. Margaret deslizó los dedos sobre el borde del gran piano que se alzaba en la sala, el instrumento favorito de Catherine. Sonrió al recordar cómo Catherine había colocado sus manos sobre las suyas y le dijo, la música no pertenece a una clase, Margaret, pertenece al sentimiento. Ese recuerdo quedó flotando como una bendición. En los días siguientes, comenzó a adaptarse, conociendo a los vecinos, desempacando, caminando por el jardín que ahora era suyo. Por primera vez en décadas, cocinó para sí misma, no para otros. Nadie le exigía, nadie la vigilaba, nadie le decía lo que debía hacer. Una tarde tranquila, mientras tomaba una taza de té de limón, una voz familiar rompió la calma. ¿Margaret? Se volvió, sorprendida. En la entrada estaba Susan, vestida como si fuera a una conferencia, blusa impecable, perfume caro, expresión tan afilada como siempre. Detrás de ella, dos amigas de alta sociedad murmuraban entre sí. El estómago de Margaret se tensó, pero no se movió. ¿Qué haces aquí?, preguntó. Susan sonrió, aunque sus labios temblaban con rigidez. Podría preguntarte lo mismo. Escuché sobre el incidente en la sala de ventas. Imagínate mi sorpresa al saber que compraste no una, sino dos propiedades. Su voz goteaba incredulidad. Así que pensé en venir a verlo por mí misma. Margaret cruzó los brazos. Y ahora ya lo has visto. Susan rió con ligereza, pero sus ojos brillaban con algo más oscuro, envidia. Vamos, no seas tan a la defensiva. Somos familia. Solo quería asegurarme de que estés bien. Ya sabes cómo habla la gente. Sí, respondió Margaret fríamente. Lo sé. Susan dio un paso más, fingiendo amabilidad mientras sus amigas observaban como buitres sobre una presa. Isen y Nicole han estado preocupados, dijo con dulzura falsa. No has respondido sus llamadas. Han pasado por tanto estrés, la salud de Nicole es delicada, y Isen, bueno, busca trabajo. Sabes que lo han tenido difícil. Tal vez podrías ayudarlos, solo hasta que se recuperen. Margaret la miró, incrédula ante tanta audacia. ¿Ayudarlos?, repitió despacio. ¿Te refieres al mismo Isen que me echó de mi casa, a la misma Nicole que me llamó patética, a la familia que me dijo que limpiara pisos para ganarme la vida, y ahora vienes a pedirme ayuda? Susan no se inmutó. Estás exagerando. Estaban estresados. Ya sabes cómo son los jóvenes, impulsivos, emocionales. No dejes que el orgullo destruya tu relación con tu hijo. ¿Orgullo? Margaret soltó una risa amarga. No, Susan. Esto no es orgullo. Es memoria. Algo que claramente te falta. Las mujeres detrás de Susan cuchichearon,
fingiendo discreción mientras disfrutaban del espectáculo. Susan intentó mantener la compostura. Bien, dijo, la voz tensa. Si quieres aislarte, adelante. Pero no vuelvas arrastrándote cuando descubras que el dinero no compra amor. Los ojos de Margaret se entrecerraron. Amor, repitió, cada palabra afilada como vidrio. Si eso era amor, prefiero vivir sin él. La máscara de Susan se quebró. Sus labios se apretaron, su rostro se torció entre miedo y rabia. Sin decir más, se dio la vuelta y se marchó, sus tacones resonando sobre la piedra como signos de derrota. Cuando el portón se cerró detrás de ella, Margaret soltó un largo suspiro. Por primera vez comprendió lo ligera que se siente la libertad, no por el dinero, sino porque ya no necesitaba pedir permiso para existir. Esa tarde, mientras el sol se derretía tras las colinas y la luz dorada llenaba la habitación, se sentó al piano, colocó los dedos sobre las teclas y comenzó a tocar. Las notas eran suaves, temblorosas al principio, luego firmes, elevándose, cayendo, brillando en el aire. La melodía llevaba todo lo que había vivido, cada insulto, cada noche sin dormir, cada herida, y lo transformaba en belleza. Cuando la última nota se desvaneció, el silencio que quedó fue perfecto. Por primera vez en su vida, Margaret no se sintió pequeña. Se sintió completa. A la tarde siguiente, Margaret decidió visitar una tienda de pianos de alta gama en el centro para buscar un instrumento propio. Catherine siempre le había dicho que una casa sin música era una casa sin alma, y ahora que al fin tenía un hogar, quería llenarlo de algo más que muebles. La tienda era elegante, paredes de vidrio, pisos negros pulidos, luces suaves que acariciaban cada instrumento expuesto. Al entrar, un joven vendedor la saludó con una sonrisa amable y la invitó a probar el piano que quisiera. Margaret pasó la mano sobre la superficie brillante de un piano de cola y se sentó en el banco. Presionó la primera tecla suavemente, y el sonido que brotó fue puro, resonante, vivo. Sin darse cuenta, sus dedos comenzaron a moverse, lentos al principio, luego con creciente confianza, tocando la sonata Claro de Luna de Beethoven. La melodía llenó la sala como una corriente de emoción líquida, delicada pero firme. Las conversaciones cesaron. Algunos clientes se volvieron a mirar. Incluso el personal detuvo su trabajo para escuchar. Margaret no tocaba para impresionar, sino para respirar, para recordar que aún estaba hecha de gracia. Cuando la última nota se desvaneció, el silencio quedó suspendido unos segundos antes de que alguien empezara a aplaudir. Luego otro. Y otro más. Un pequeño grupo de jóvenes cerca de la puerta la miraba con admiración sincera. Fue increíble, dijo uno en voz baja. Estudio piano desde hace años y nunca escuché la Claro de Luna con tanto sentimiento. Margaret sonrió con humildad e inclinó la cabeza. Pero antes de poder responder, las puertas se abrieron y entró Susan, su perfume anunciando su llegada antes que su voz. La acompañaban 3 amigas de alta sociedad, riendo con una agudeza que sonaba a copas de champaña rompiéndose. Bueno, mira esto, dijo Susan lo bastante fuerte para que todos oyeran. Margaret Turner, nada menos, ¿te lavaste las manos antes de tocar ese piano? Has limpiado casas por años, Dios sabe qué tipo de gérmenes tienes en esos dedos. Sus amigas rieron con crueldad, los ojos brillando de superioridad. ¿No es esa la empleada doméstica de la que hablabas, Susan?, preguntó una, sin molestarse en susurrar. La que pretende ser rica. No puedo creer que la dejen tocar estos instrumentos. Otra mujer, con un moño perfecto y gafas enormes sobre la cabeza, sonrió con desprecio. Siempre se nota cuando alguien finge. Mira ese bolso falso, qué vergüenza. El vendedor se movió incómodo, pero mantuvo la cortesía. Señora, dijo suavemente a Margaret, por favor, continúe tocando. Es bienvenida aquí. Margaret asintió, agradecida por su amabilidad, y comenzó otra pieza, suave, serena, bellamente melancólica. Pero Susan no había terminado. Cruzó los brazos y fingió diversión. Vamos,
dijo con burla. Probablemente ni sabe lo que toca. Solo presiona teclas al azar para llamar la atención. La mujer del moño suspiró teatralmente. Si está tan segura, que lo compre. A ver si puede pagar el piano ahora mismo. Las risas resonaron, huecas y feas. Margaret detuvo la música, se volvió despacio y las miró una a una. De acuerdo, dijo simplemente. Luego sacó su tarjeta del bolso y se la entregó al vendedor. Lo llevaré. El joven parpadeó, sorprendido. ¿Está segura, señora? Este modelo cuesta $155,000. Estoy segura, respondió, con voz tranquila como el agua. La transacción se aprobó en segundos. Mientras la impresora soltaba el recibo, la sala quedó en silencio. ¿Su nombre para la factura?, preguntó el vendedor. Margaret Turner, respondió con claridad. El sonido de su nombre en ese espacio, firme, sin vergüenza, fue más gratificante que cualquier aplauso. La mujer del moño palideció, la boca abierta. Susan, susurró. Dijiste que no tenía ni un centavo. El rostro de Susan perdió color, la incredulidad se convirtió en confusión, luego en rabia. ¿Compraste ese piano?, exclamó, la voz temblorosa. Estás mintiendo. Nunca podrías permitirte algo así. ¿De dónde sacaste ese dinero, Margaret? ¿En qué estás metida? Margaret no cambió su expresión. Cada dólar que tengo fue ganado honestamente, dijo. Deberías intentarlo alguna vez. Los labios de Susan se tensaron. No seas lista conmigo. Debes haber hecho algo sucio. Gente como tú no se enriquece de la nada. La mujer del moño intervino ansiosa. Sí, seguro está estafando a alguien. Así se hace dinero rápido hoy en día. Basta, interrumpió una voz firme. Era una mujer mayor, elegante, con una bufanda roja. No deberían lanzar acusaciones sin pruebas. Se volvió hacia Margaret. Lamento su comportamiento. No les haga caso. Pero la del moño no se contuvo. Por favor, solo digo lo que todos piensan, no me digas que es normal que una empleada doméstica compre villas y pianos de lujo. Miró hacia la entrada y gritó, alguien debería llamar a la policía. La tensión se espesó. Margaret permaneció inmóvil, serena. Minutos después, entraron dos oficiales, los mismos que habían acudido al salón de ventas. Al reconocerla, uno sonrió levemente. Señora Turner, dijo con cortesía. Nos volvemos a ver. Susan los miró, su seguridad tambaleando. La mujer del moño apuntó un dedo tembloroso. Es una estafadora, arréstenla. El oficial suspiró. ¿Tiene alguna prueba, señora? Claro que no, gritó. Pero mírela, ¿cómo podría? Tal vez ganó la lotería, la interrumpió el oficial con ironía. Sucede. Margaret sonrió con sutileza. La furia de Susan aumentó. No ganó nada. Nunca ha tenido suerte. Es una inculta, de baja clase, seguro engañó a alguien. La sonrisa del oficial se desvaneció. Cuidado, señora, dijo con firmeza. Está cayendo en difamación. Podemos levantar un informe por eso también. Susan se quedó callada. El público empezó a murmurar, pero esta vez sobre Susan y sus amigas. La mujer del moño se ajustó las gafas y murmuró algo sobre irse, pero nadie la siguió. Margaret abrió su bolso otra vez, mostró su aplicación bancaria y giró la pantalla hacia Susan. ¿Querías pruebas?, dijo suavemente. Aquí están. Más de 8 millones. Todo legal. Todo mío. El reflejo de los números iluminó los ojos incrédulos de Susan. Margaret ladeó la cabeza. Si eso te enferma, Susan, espero que te quite el apetito. Algunas risas discretas se oyeron. El rostro de Susan se tornó rojo mientras gritaba,
Así que por eso abandonaste a tu hijo, te volviste rica y te olvidaste de tu familia. Los ojos de Margaret se endurecieron como piedra. No, Susan. Estaba lista para dejarlo todo a Isen, a él y a tu hija. Pero cuando perdí mi trabajo, me llamaron carga. Me echaron como basura. Me dijeron que fuera a servir a otro, quizá a algún viejo rico, como su asistenta, ¿y ahora hablas de familia? El silencio cayó como un juicio. Margaret dio un paso adelante, su voz creció, no con ira, sino con poder. Si tuve una maldición en mi vida, no fue la pobreza, fueron personas como tú. Tomaron mi bondad y la convirtieron en arma. Mi lealtad, y la trataron como deuda. Pero eso se acabó. Las manos de Susan temblaron. Eres cruel, siseó. Te arrepentirás. Margaret sonrió con calma. Tal vez. Pero nunca tanto como me arrepentiría de seguir callada. Susan retrocedió, murmurando insultos, y salió furiosa, sus tacones golpeando el suelo como chispas de derrota. La puerta se cerró y la sala exhaló. El oficial sonrió respetuosamente. Bien manejado, señora Turner. Ella asintió, recuperando su serenidad. Gracias, oficial. Algunos confunden el silencio con debilidad. Supongo que hoy fue un buen recordatorio de que, a la mañana siguiente del incidente en la tienda de pianos, la luz del sol se derramaba por las amplias ventanas de la villa, extendiéndose sobre los pisos de mármol como oro derretido. Margaret despertó temprano, su cuerpo aún acostumbrado al ritmo del trabajo, aunque por primera vez no había alarma, ni voces llamándola, ni tareas esperándola. Caminó en silencio por la casa, sus pies descalzos tocando el suelo frío, y se detuvo frente a la ventana donde su limonero se alzaba en el jardín, sus hojas verdes brillando bajo la suave luz matinal. Durante un largo momento, simplemente respiró y susurró para sí, paz, casi había olvidado cómo se sentía. Pero sabía que la paz nunca dura mucho cuando el pasado tiene dientes afilados. Más tarde esa mañana, un repartidor apareció en la puerta con un enorme ramo de rosas rojas. Entrega para la señora Margaret Turner, dijo alegremente. El estómago de Margaret se tensó. Tomó las flores y encontró una tarjeta escondida, asterisco, te deseo un lindo fin de semana. Con amor, tu hijo Isen. Asterisco, su mandíbula se endureció. Después de todos los gritos y las humillaciones, eso era lo que enviaba, flores, como una venda sobre una herida que él mismo había causado. Sin dudarlo, llevó el ramo a la cocina, abrió el cubo de basura y lo dejó caer dentro. Los pétalos se doblaron y magullaron bajo la tapa. Luego tomó su teléfono, fotografió el ramo aplastado y envió la imagen al guardia del portón, asterisco, a partir de ahora, rechace cualquier cosa de este remitente y envíele esta foto. Asterisco, mensaje enviado, asunto cerrado. Pero Isen no había terminado. Durante las siguientes 2 semanas, empezó a aparecer fuera de la comunidad cerrada, esperando junto al puesto de seguridad cada mañana. A veces traía flores, otras solo se quedaba allí, su cuerpo hundiéndose bajo la desesperación. Gritaba su nombre, la llamaba mamá una y otra vez, la voz quebrada, las rodillas dobladas como si el pavimento pudiera perdonarlo. Mamá, por favor, estuve equivocado, no me des la espalda. Margaret lo veía desde la ventana del coche, mientras su chofer entraba o salía del recinto, el vidrio polarizado convirtiéndolo en un fantasma que ya no reconocía. Una vez, el conductor preguntó en voz baja, «Señora, ¿quiere que me detenga?» Pero Margaret negó con la cabeza. «Conduzca», dijo suavemente, su voz firme pero cansada. Él tomó su decisión. Y siguieron de largo, dejando a Isen atrás, en la sombra de su propio arrepentimiento. Volvió durante días, bajo la lluvia, el sol, la mañana, la noche, pero ella no cedió. Porque sabía que sus disculpas no nacían del remordimiento, sino del hambre, el tipo de hambre que huele el dinero antes que el amor. Hasta que una mañana, desapareció. Los guardias le dijeron que no lo habían visto desde la noche anterior.
Margaret sintió una mezcla extraña de alivio y temor. Quizá por fin me dejó en paz, murmuró. Pero esa ilusión duró solo 2 días. En la tercera mañana, sonó su teléfono. Un número desconocido. Dudó un instante y luego contestó. Hola. La voz al otro lado le heló la sangre. Margaret, dijo, grave, áspera, familiar. Richard. Su exmarido. El hombre que una vez le había dicho, asterisco, o devuelves al niño o lo crías sola. Asterisco, el recuerdo la golpeó como aire helado. ¿Cómo conseguiste este número?, preguntó con dureza. Isen me lo dio, respondió Richard con calma. Me contó todo, la herencia, las villas, el piano. Está preocupado por ti. Los ojos de Margaret se endurecieron. ¿Preocupado por mí o por mi dinero? Hubo una pausa, seguida de una risa baja. Vamos, Margaret. Estás siendo injusta. Es tu hijo. Está pasando por un mal momento, perdió su trabajo, su matrimonio va mal, la familia de Nicole se volvió contra él. Podrías ayudarlo. Ahora tienes los medios. La voz de Margaret fue tranquila, pero con filo de acero. Ya lo ayudé, Richard. Le di 30 años de mi vida. Le di un hogar, educación, salud, todo, ¿qué le diste tú, abandono? No tergiverses las cosas, replicó Richard con irritación. Estás siendo egoísta. Sin Isen, seguirías siendo una simple limpiadora. Ese chico le dio sentido a tu vida. ¿Y ahora que lo tienes todo, le das la espalda? Margaret soltó una risa corta y vacía. Él no le dio sentido a mi vida. Yo se la di a él. Le di la vida cuando todos los demás lo habían dado por muerto, incluso tú. Querías que lo devolviera para que muriera, ¿lo recuerdas? Hubo silencio, espeso, incómodo. Cuando Richard habló otra vez, su tono había cambiado, más bajo, manipulador. Ten cuidado, Margaret. El dinero cambia a la gente. No querrás que el mundo crea que abandonaste a tu propio hijo por riqueza. Esa clase de reputación puede destruirte. La respuesta de Margaret fue suave, pero inquebrantable. Que piensen lo que quieran. He pasado la vida protegiendo a personas que nunca me protegieron. Eso termina hoy. Y colgó. Su mano tembló ligeramente al dejar el teléfono sobre la mesa. Miró hacia el jardín, donde el limonero se balanceaba con el viento, sus hojas atrapando la luz como pequeños escudos. Esta vez no, susurró. Nunca más. Pero en el fondo, sabía que la llamada de Richard no era una advertencia, era el comienzo. En algún lugar, Isen y Richard estaban juntos otra vez, y la paz que había construido, tan frágil y reciente, estaba a punto de ponerse a prueba como nunca antes. Esa tarde, mientras el cielo se tornaba del color de la miel quemada y las luces de la villa comenzaban a brillar suavemente contra el crepúsculo, Margaret se sentó frente a su piano, con las manos apoyadas sobre las teclas, intentando calmar la tormenta dentro de su pecho. Había enfrentado humillación, traición y soledad, pero la voz de Richard en el teléfono había despertado algo que creía enterrado hacía décadas, el sonido del poder frío disfrazado de razón, el mismo tono que usó cuando la obligó a elegir entre el amor y la supervivencia. Tocó una sola nota, luego otra, sus dedos temblaban. La melodía salía irregular, inquieta, sus emociones filtrándose en cada tecla. Se detuvo y susurró para sí, ya no pueden tocarme. No más. Pero, en el fondo, sabía que se mentía a sí misma. Gente como Richard no aparecía solo para hablar. Estaba planeando algo. La mañana siguiente lo confirmó. Al salir a regar su limonero, el guardia de seguridad se acercó nervioso. Señora Turner, dijo, anoche vino un hombre haciendo preguntas sobre usted, su horario, su coche, si vive sola. El estómago de Margaret se contrajo. ¿Dijo su nombre?, preguntó. No, señora, respondió el guardia, pero coincidía con la descripción que nos dio de su exmarido.
La garganta se le secó. Richard estaba buscando información, probablemente a través de Eisen. La idea de que ambos estuvieran trabajando juntos le provocó una náusea helada. Regresó al interior, cerró las puertas con llave y llamó al abogado de Catherine, el señor Graham. Necesito asegurar todo a mi nombre, de inmediato, dijo con firmeza. Propiedades, fondos, todo. Sin acceso compartido, sin poder notarial. Y quiero vigilancia instalada alrededor de la villa. El abogado no hizo preguntas, conocía el tono de una mujer que ya había sobrevivido demasiado. Al mediodía, su equipo llegó con documentos para firmar y un consultor de seguridad discreto que prometió mantener la villa bajo observación. Está haciendo lo correcto, dijo el consultor en voz baja. La gente siempre vuelve cuando hay dinero de por medio. Margaret sonrió débilmente. Solo vuelven cuando creen que eres débil. Esa noche, se paró junto a la ventana de su dormitorio mirando la calle. El viento movía los setos, y por un instante fugaz, vio una sombra cerca de la puerta principal. Era demasiado oscuro para distinguir quién era, pero no necesitaba adivinar. Un escalofrío le recorrió la espalda. Encendió todas las luces de la casa, dejando que la claridad ahuyentara a los fantasmas. Luego volvió al piano, su reflejo en la superficie brillante se veía diferente, más fuerte, más frío, decidido. Le susurró a su reflejo como una promesa: si quieren una guerra, la tendrán. Al día siguiente, su abogado llamó. Señora Turner, dijo, debería ver las noticias. Alguien está difundiendo rumores. Margaret abrió su tableta, y ahí estaba, una serie de publicaciones en redes sociales locales acusándola de robar el dinero de su difunta empleadora, asegurando que había seducido a una anciana para heredar su fortuna. Los comentarios eran crueles, anónimos, venenosos. Su nombre era tendencia. Su foto, tomada en la tienda de pianos, aparecía en foros de chismes con títulos como empleada o estafadora. Margaret contuvo la respiración, pero no entró en pánico. Lo había previsto. Richard y Eisen estaban detrás, sentía sus huellas en cada mentira. En lugar de furia, una calma helada se apoderó de ella. Tomó el teléfono y llamó de nuevo al señor Graham. Rastree el origen, ordenó. Presente una demanda por difamación. E informe a la policía. En cuestión de horas, el equipo del abogado descubrió el rastro, una cuenta registrada con un nombre falso pero vinculada a un número de teléfono que Eisen había usado en el trabajo. Margaret miró las pruebas, su pulso tranquilo. Así que es verdad, murmuró. Mi hijo intenta destruirme. Esa noche, mientras el trueno resonaba a lo lejos, se sentó en la penumbra del salón, con una taza de té ya fría entre las manos. No lloraba. Las lágrimas se habían secado hacía mucho. En su lugar, tomó una decisión. Si Eisen y Richard querían guerra, aprenderían que la mujer que una vez rompieron se había reconstruido de acero. Mañana iría a la policía, presentaría su denuncia y lo revelaría todo: la adopción de Eisen, el abandono de Richard, cada secreto con el que intentaron humillarla. Nunca más silencio. Miró por la ventana una última vez antes de apagar las luces. Querían saber quién soy sin miedo, susurró hacia la oscuridad. Están a punto de descubrirlo. A la mañana siguiente amaneció gris y pesada, con nubes bajas sobre la ciudad, como si el cielo mismo cargara con su cansancio. Margaret se vistió con una blusa blanca impecable y pantalones beige, se recogió el cabello con cuidado y condujo ella misma hasta la comisaría. No había temblor ni duda, solo propósito. Al entrar, los oficiales la reconocieron enseguida: era la misma mujer que alguna vez había denunciado la difamación de Chloe. Señora Turner, la saludó con respeto el oficial superior, ¿en qué podemos ayudarla hoy? Margaret colocó una carpeta gruesa sobre su escritorio: impresiones, capturas de pantalla, registros bancarios y el informe de investigación de su abogado. Quiero presentar una denuncia formal, dijo con firmeza. Alguien ha estado difundiendo mentiras maliciosas sobre mí en Internet,
diciendo que manipulé a mi difunta empleadora para quedarme con su dinero. Estos rumores son falsos, difamatorios y están vinculados a mi hijo y a mi exmarido. El oficial hojeó los documentos, frunciendo el ceño al leerlos. Esto es grave, dijo. Podemos rastrear las direcciones IP, pero con su permiso también emitiremos una notificación de investigación. Hagan lo que sea necesario, respondió ella con voz serena. He guardado silencio demasiado tiempo. Al salir de la estación, su teléfono vibró, otro número desconocido. Contra su mejor juicio, contestó. ¿Crees que puedes humillarnos públicamente? Era Isen, su voz temblaba de furia. ¿Llamaste a la policía contra tu propia familia? ¿Estás loca, mamá? ¿Sabes lo que dice la gente de ti ahora? Dicen que usaste a Catherine para hacerte rica, nos convertiste en una burla. Margaret se detuvo en seco, su voz tranquila pero helada. Isen, te convertiste en una burla el día que me traicionaste. Él empezó a gritar, una mezcla de rabia y desesperación. Arruinaste mi vida, me quitaste todo. Nicole me dejó, sus padres ya no me hablan y ahora la policía está involucrada, me destruiste. No, Isen, dijo ella suavemente. Tú te destruiste solo. Yo simplemente dejé de protegerte de las consecuencias. Hubo un largo silencio, luego su voz se quebró. No eres mi madre. Nunca lo fuiste. Las palabras la atravesaron, pero no lo mostró. Tienes razón, susurró. Quizá dejé de ser tu madre el día que tú dejaste de ser mi hijo. Colgó la llamada y se quedó de pie en la acera un momento, respirando hondo, dejando que el ruido del tráfico ahogara el eco de lo que alguna vez fue amor. Esa tarde se reunió de nuevo con el señor Graham en su oficina con vista a la bahía. Él revisaba unos documentos cuando levantó la vista y dijo en voz baja, están acorralados, Margaret. La policía ya contactó a Isen. Intentó negarlo todo, pero las pruebas son contundentes. Bien, respondió ella, sentándose. Es hora de que entiendan con quién están tratando. El abogado dudó un instante. Podrían contraatacar. Hombres como Richard no pierden en silencio. Margaret esbozó una leve sonrisa sin humor. Que lo intenten. Ya no soy la mujer que dejaron atrás hace 20 años. Cuando regresó a casa esa noche, una tormenta comenzaba a formarse, el viento golpeaba las ventanas y la lluvia azotaba el techo con furia. Encendió unas velas, preparó té y se sentó junto a la ventana, mirando cómo el mundo se desdibujaba tras el aguacero. A la luz parpadeante, la villa parecía viva, brillando suavemente como un refugio frente al caos exterior. Pero justo cuando empezaba a relajarse, un relámpago iluminó el jardín, y por un segundo, vio movimiento entre los árboles. Una figura, oscura e inmóvil, de pie junto al limonero. Su pulso se aceleró. Se levantó despacio, con el teléfono en la mano. Otro destello. La figura había desaparecido. Llamó de inmediato a la caseta de seguridad. Revisen las cámaras del muro este, ordenó. Minutos después, el guardia confirmó, alguien había estado allí, con una capucha, y se marchó justo antes de que la lluvia arreciera. El corazón de Margaret latía con fuerza, pero su voz se mantuvo serena. Aumenten las rondas, dijo. Y cierren los portones. Cuando colgó, volvió a mirar hacia el jardín, la lluvia limpiándolo todo. Ahora están desesperados, murmuró. Y la gente desesperada siempre comete errores. Apagó las luces, se sentó frente al piano y dejó que sus dedos tocaran suavemente, cada nota tan afilada como su determinación. Había vivido una vida de obediencia, de supervivencia, de silencio, pero ahora estaba escribiendo una nueva partitura, una en la que cada sonido le pertenecía solo a ella. Los días siguientes se desarrollaron como una tormenta lenta y persistente, no ruidosa, pero constante, con cada hora cargada de tensión. Margaret apenas salía de casa, salvo por breves visitas a su abogado y a la policía, el resto del tiempo lo dedicaba a reforzar su mundo,
instalando cerraduras más seguras, actualizando el sistema de seguridad y colocando cámaras que cubrían cada rincón de la villa. Cada clic de una cerradura sonaba como un punto final en la frase que había esperado toda su vida para escribir: ahora estoy a salvo, pero esa sensación de seguridad era frágil. Una tarde, mientras leía junto a la ventana, su teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. ¿Crees que tu dinero te hace intocable?, decía. Espera a que todos sepan quién eres realmente. Adjunta venía una foto, su villa de noche, tomada desde fuera de la reja, con su silueta visible a través de la ventana del salón. Por un segundo, se le detuvo la respiración. Luego, el miedo se convirtió en acero. Guardó el mensaje, lo reenvió al señor Graham y llamó a la policía. En menos de una hora, los oficiales llegaron y revisaron las grabaciones de sus cámaras. Uno de ellos frunció el ceño. Parece que la han estado vigilando varias noches, dijo. Pero no se preocupe, señora, nos encargaremos de esto. Margaret asintió, su voz serena. No estoy preocupada, respondió, aunque su mano tembló ligeramente al dejar la taza de té sobre la mesa. Esa noche no durmió. Se sentó junto al piano con una taza fría, mientras el tic-tac del reloj llenaba el silencio. Los recuerdos llegaron sin aviso, los primeros pasos de Isen, su risa infantil, la noche que permaneció despierta junto a su cama de hospital rezando por su vida. Le había dado todo a ese niño. Asterisco, como el amor se pudre hasta esto, pensó. Cuando amaneció, se hizo una promesa: no permitiría que el miedo la convirtiera de nuevo en la mujer que alguna vez aceptó la humillación como si fuera amabilidad. Al mediodía, su abogado llamó. Margaret, dijo el señor Graham con tono firme pero prudente, la policía rastreó las amenazas hasta un cibercafé cerca del distrito industrial. El dueño identificó a Richard. Ha estado usando un teléfono desechable. La mandíbula de Margaret se tensó. ¿Y Isen?, preguntó. Aún no lo sabemos con certeza, pero hay indicios de que lo está ayudando, enviándole información sobre sus rutinas. Margaret cerró los ojos, sintiendo como el cansancio y la tristeza se mezclaban con algo más frío. Entonces esto termina ahora, dijo en voz baja. Esa tarde, condujo ella misma hasta la jefatura de policía. Los agentes la recibieron con una mezcla de respeto y compasión, ya al tanto de la situación. Se sentó con el inspector y dio una declaración completa: cada abuso de Richard, cada manipulación de Isen, cada amenaza que había recibido. Cuando terminó, el inspector asintió con gravedad. Ha pasado por demasiado, señora Turner. Pondremos a ambos bajo investigación por acoso, chantaje y difamación. La mantendremos informada. Al salir de la estación, volvió a llover, fina y fría. Margaret caminó despacio hacia su coche, sintiendo cada gota empaparla el cabello, la blusa, la piel, como si el mundo mismo la estuviera purificando. Esa noche, la villa estaba en silencio, salvo por el golpeteo suave de la lluvia contra las ventanas. Tocó el piano una vez más, pero esta vez la música sonó diferente, no triste, no furiosa, solo firme, fuerte, viva. Cuando detuvo las manos, el silencio que siguió se sintió sagrado. Apagó la luz, se detuvo frente a las puertas de cristal y vio su reflejo iluminado por los relámpagos a lo lejos. Por primera vez en su vida, no vio a una sirvienta, ni a una madre, ni a una víctima. Vio a una mujer que había sobrevivido a todo lo que intentó romperla. Y susurró, con voz temblorosa pero segura: se acabó. No más miedo. No más cadenas. Esta es mi vida ahora. La semana siguiente llegó con una quietud que parecía engañosa, como la calma que precede a una tormenta que aún no ha terminado. Margaret intentó retomar algo parecido a una vida normal: caminatas matutinas por el jardín, té fresco al amanecer, tardes al piano. Pero incluso en los momentos de silencio, la tensión permanecía, sutil pero constante. Cada golpe en la puerta, cada coche desconocido que reducía la velocidad cerca de su entrada le provocaba un estremecimiento involuntario. Aún así, se mantenía erguida, serena, negándose a rendirse ante el miedo.
Una tarde, se reunió con el señor Graham en persona para finalizar sus asuntos legales. Su oficina, con paredes de cristal, ofrecía una vista de la ciudad como una promesa de distancia entre ella y quienes intentaban hacerle daño. La investigación avanza rápido, dijo él. Richard ya fue interrogado. Niega haber enviado las amenazas, por supuesto, pero las pruebas se acumulan. En cuanto a Eisen, se mantiene alejado, aunque hemos confirmado que está viviendo con su padre. Margaret asintió lentamente, su expresión impenetrable. Que se queden juntos, dijo con calma. Es lo que se merecen. El abogado dudó antes de hablar otra vez. Sabe, Margaret, la mayoría de las personas en su lugar simplemente desaparecerían, se mudarían al extranjero, empezarían de nuevo en silencio. Ella miró por la ventana, su reflejo sereno contrastando con el caos brillante de la ciudad. Huir es lo que solía hacer, dijo suavemente. Solía ocultar mi dolor para que ellos estuvieran cómodos. Ya no. Si la verdad los incomoda ahora, mejor. Cuando salió de la oficina, el sol comenzaba a ponerse, bañando las calles de oro. Por primera vez en semanas, no se apresuró a volver a casa. Pasó por una pequeña librería que había visitado tiempo atrás con Catherine. El mismo dueño anciano la reconoció de inmediato. «Has vuelto», dijo con una sonrisa amable. «Hace años que no te veía». Margaret sonrió débilmente. «Han sido años muy largos». Recorrió los pasillos, rozando con los dedos los lomos de los libros que recordaba, poesía, filosofía, clásicos antiguos. Tomó uno, una colección de cartas de Chopin, y lo compró sin dudar. «Siempre tuviste buen gusto», comentó el hombre mientras lo envolvía con cuidado. «Gracias», respondió ella con suavidad. «Alguien a quien amé me lo enseñó». De regreso a casa, bajó la ventanilla del coche y dejó que el viento enredara su cabello. El aire olía a lluvia y tierra, fresco, vivo. Era como respirar libertad. Al llegar a la villa, la ama de llaves la recibió con una noticia. «Señora, vino alguien mientras usted no estaba». «Una mujer. Dejó este sobre para usted». Margaret lo tomó, sintiendo como su pulso se aceleraba. La caligrafía era desconocida. Lo abrió con cautela, dentro había una sola hoja, una notificación legal. El nombre de su exmarido resaltaba en la parte superior. Richard estaba impugnando la herencia de Catherine, alegando que Margaret la había obtenido mediante manipulación y coacción emocional. Durante un momento, se quedó mirando el papel, las letras difuminándose ante sus ojos. Luego soltó una risa baja, cansada, sin rastro de humor. «Por supuesto», murmuró. «No pudo vencerme con mentiras, así que ahora lo intenta con la ley». Llamó de inmediato al señor Graham y le leyó el documento. «No tiene ningún caso», aseguró el abogado con confianza. «Todo fue transferido correctamente. El testamento de Catherine fue validado y sellado hace años». «Esto es solo ruido, Margaret», un intento desesperado de asustarla. «Lo sé», respondió ella con tono frío. «Pero respondámosle igual. Ya no huyo del ruido». Esa noche, encendió una sola vela junto al piano y abrió el libro que había comprado, leyendo hasta que la llama comenzó a titilar. Pensó en Catherine, la mujer que la había visto como algo más que una sirvienta, la que le enseñó a leer música, a apreciar el silencio, a creer que valía más que sus circunstancias. Las lágrimas le llenaron los ojos, no de tristeza, sino de algo más suave, parecido a la gratitud. «Me salvaste antes de saber que me estabas salvando», susurró. Afuera, el trueno murmuró a lo lejos, pero esta vez no sonó como una amenaza. Sonó como un aplauso, bajo, poderoso, eterno. Miró hacia el limonero a través del cristal, sus pequeños frutos verdes brillando bajo la lluvia. «Míranos», dijo en voz baja. Seguimos de pie. Pasaron los días, y la tensión en el mundo de Margaret siguió apretándose como un alambre estirado al límite. Las amenazas legales de Richard no eran más que humo,
pero desprendían un olor persistente que le revolvía el estómago. Cada mañana despertaba antes del amanecer, observando el cielo transformarse de gris a rosado, recordándose que cada amanecer significaba un nuevo día en libertad. Se negaba a volver a ser la mujer asustada que ellos querían. Comenzó a escribir un diario cada día, un ritual silencioso para recuperar su voz. Cada página se llenaba con pensamientos que había callado durante décadas, su dolor, su cansancio, sus recuerdos de Catherine y el amor complicado que aún sentía por Isen. Escribirla hacía recordar la suavidad que todavía vivía bajo la armadura que había construido. Pero incluso en su soledad, el mundo seguía poniéndola a prueba. Una tarde, mientras podaba el limonero, su teléfono sonó. Era un número desconocido. Dudó un instante antes de contestar. Señora Turner, preguntó una voz masculina, educada. Habla el detective Warren del departamento de policía. Quería informarle que Richard Turner y su hijo han sido detenidos para interrogatorio. Encontramos más pruebas que los vinculan con las amenazas en línea. La respiración de Margaret se detuvo por un segundo, luego salió en un suspiro tranquilo. Gracias, respondió suavemente. Por favor, manténganme al tanto. Al colgar, miró de nuevo el limonero, sus ramas temblaban con el viento, sus frutos maduraban pese a la tormenta. Ya casi termina, susurró. Esa noche, la villa se sentía distinta. El aire era más liviano, el silencio ya no pesaba como antes. Se sirvió una copa de vino y se sentó en la terraza, observando las luces de la ciudad parpadear como brasas dispersas. Por primera vez en años, se permitió sonreír sin culpa. El teléfono yacía a su lado, en silencio. No esperaba llamadas, ni las quería. Ya se había despedido de todos los que la habían desgastado. Pero justo cuando estaba por entrar, el teléfono vibró de nuevo, un mensaje, no una llamada. El nombre del remitente la hizo congelarse. Isen. Sus manos temblaron ligeramente al abrirlo. Mamá, lo siento. Me dijeron cosas horribles en la estación. Papá me usó. No sabía hasta dónde llegaría. Por favor, ¿podemos hablar? Solo una vez. Estoy afuera, en la puerta. Su pulso se aceleró. Se levantó y fue hacia la ventana, apartando las cortinas. Allí estaba Isen, de pie bajo la lluvia, empapado, temblando, con un sobre mojado en las manos. Su rostro estaba pálido, los ojos vacíos, los hombros caídos como si hubiesen pasado 10 años sobre él. El pecho de Margaret se apretó con dolor. Pese a toda su rabia, seguía siendo el niño que una vez cargó en brazos, el que había cuidado en noches de fiebre. La madre dentro de ella quería correr, abrazarlo, protegerlo. Pero la mujer en la que se había convertido, la que el dolor había vuelto firme, se mantuvo inmóvil. Caminó hacia el intercomunicador y presionó el botón. Su voz era serena, aunque el corazón se le partía. Isen, ¿por qué estás aquí? Él levantó la mirada hacia la cámara, los labios temblando. Solo quería pedirte perdón, dijo. No quise que llegara tan lejos. Papá estaba furioso, dijo que nos arruinarías si no te deteníamos. Pensé que estaba ayudando. Fui un idiota. La lluvia caía con más fuerza, deslizándose por su rostro como lágrimas. Margaret cerró los ojos, dividida entre abrir la puerta o protegerse. Cuando habló de nuevo, su voz fue suave, casi quebrada. Vete a casa, Isen. Su expresión se desmoronó. Por favor, mamá, no tengo a dónde ir. Lo perdí todo. Nicole se fue, papá está furioso y yo, su voz se quebró, solo quería que me perdonaras. Durante un largo instante, Margaret no dijo nada. Su reflejo en el vidrio la observaba, una mujer atrapada entre el perdón y la supervivencia. Finalmente, susurró, te perdoné hace mucho. Pero el perdón no significa que pueda dejarte entrar. Isen bajó la cabeza, los hombros sacudiéndose.
Luego, lentamente, se dio la vuelta y se alejó bajo la lluvia, su figura empequeñeciéndose hasta que la oscuridad lo envolvió. Margaret permaneció allí, mirándolo hasta que desapareció. Cuando por fin se apartó, el dolor en su pecho era insoportable, pero debajo de él latía una fuerza tranquila, firme. Susurró para sí, el amor no siempre significa quedarse. A veces significa dejar ir. Esa noche durmió profundamente, sin sueños, como si la tormenta finalmente hubiera pasado a través de ella y dejado solo la paz. La mañana siguiente amaneció suave y dorada, con la luz del sol derramándose por las ventanas de la villa como una promesa gentil de que lo peor realmente había quedado atrás. El aire estaba limpio, purificado por la tormenta de la noche, y el mundo exterior parecía más tranquilo que en años. Margaret salió al jardín descalza, la hierba fresca bajo sus pies y el aroma de la tierra húmeda elevándose a su alrededor. Su limonero brillaba cubierto de gotas de lluvia, sus frutos resplandecientes y pesados. Extendió la mano, arrancó el más maduro y lo sostuvo en la palma, sonriendo levemente mientras la luz del sol acariciaba su piel amarilla. «Lo logramos», susurró, su voz temblando de paz. Por primera vez en décadas, no había ruido, ni demandas, ni insultos, ni culpa, solo su respiración, su latido, su vida. Dentro, preparó té con una rodaja de ese limón, y el aroma llenó la habitación con una calidez serena. Llevó su taza hasta el piano y se sentó frente a él, su reflejo brillando sobre la superficie negra y pulida. Al rozar las teclas con los dedos, pensó en Catherine, en la bondad que le cambió la vida y en la mujer en la que finalmente se había convertido gracias a ello. Su existencia había estado construida sobre sacrificio, desamor y resistencia, pero de todo eso había forjado algo irrompible, la dignidad. La melodía que surgió del piano fue suave, como la voz misma del perdón. Con cada nota, dejaba ir lo que alguna vez la había atado, el rencor, la traición, la necesidad interminable de demostrar su valor. Ya había ganado, no por venganza ni por riqueza, sino por paz. Cuando la última nota se desvaneció, un suave golpe sonó en la puerta. Era Mónica, la joven asistente de bienes raíces cuya carrera Margaret había impulsado sin proponérselo. Sostenía un pequeño ramo de margaritas, su rostro iluminado por la gratitud. «Solo quería agradecerle otra vez», dijo. «Usted cambió mi vida aquel día. Nunca olvidé su amabilidad». Margaret sonrió con calidez y la invitó a pasar. Compartieron té, risas y algunas historias sobre la música, la vida y el valor. Al irse, Mónica se detuvo un momento en la puerta. «¿Sabe?», dijo suavemente. «Algunas personas pasan toda la vida sirviendo a los demás. Pero las más fuertes aprenden, al final, a servirse a sí mismas». Margaret asintió, los ojos brillantes. Cuando la puerta se cerró, volvió hacia el piano, con el corazón lleno pero liviano. Afuera, el limonero se mecía con suavidad, la luz del sol danzando entre sus hojas. El dolor del pasado no había desaparecido, simplemente se había transformado en sabiduría, en fortaleza, en el conocimiento silencioso de que había sobrevivido a todo lo que intentó quebrarla. Al caer la tarde, se sentó junto a la ventana, observando el horizonte teñirse de dorado y rosa, las luces de la ciudad encendiéndose una a una. Susurró suavemente, casi al viento: «Nunca fui débil. Solo estaba esperando recordar quién era». La brisa movió las cortinas, el piano permaneció en silencio a su lado, y por primera vez en su vida, Margaret Turner se sintió verdaderamente, hermosamente libre.